Constitucional para segundo año de la carrera de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy es 4 de mayo de 2021 y tenemos entonces programado el avance continuar con el avance de nuestro tema 1. Es bastante extenso, como ustedes habrán podido percibir. Tenemos material que vamos a compartir. Por favor, comprendido, si se observa la diapositiva. Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Bien, en algún tiempo Bolivia ha sido grande, y verdaderamente grande, respetada por sus países fronterizos, por sus vecinos, temida, como debe ser, con legislación propia, con una economía saneada, con la conducción de su ejército como debe ser, correcta, muy poco populismo, nada en realidad, administración organizada. Y bueno, esa fue la época del presidente Andrés Santa Cruz. No es Andrés de Santa Cruz, es Andrés Santa Cruz, porque así firmaba sus documentos. Pueden revisar los archivos, está en cualquier depositorio. Normalmente pueden encontrar esto en el archivo del ex Congreso Nacional, hoy de la Vicepresidencia. Busca el 829, 28, 29, 30 y van a poder encontrar que él firmaba como general, con J. escribía Andrés Santa Cruz. No firmaba como mariscal Andrés de Santa Cruz, como bueno se considera en la actualidad. El de otra manera redactaba sus documentos, o por lo menos lo firmaba, y me acuerda mucho eso. Seguramente ustedes han leído la candidatura de Rojas, en algún momento eso se leía, a ver en qué nivel, en más o menos segundo, tercero de secundaria, si comparamos el sistema anterior. La candidatura de Rojas es de Armando Chirveches, y justamente comienza diciendo, ¿no?, cómo se vería mi nombre en las tarjetas cuando yo entregue y sea electo diputado, entregue a las bellas damas, y que diga Enrique Rojas y Enríquez. Esa letra I le daría un toque de personalidad. Bueno, hay personas que creen que por aumentarle algo a su nombre van a aparecer de una suerte de alcurnia, de abolengo, de realeza. Es el caso, ¿no?, de los que se ponen T. En el caso de Andrés T. Santa Cruz, que le pusieron, él no utilizaba de esa manera. Hay otro que se llama Diego y le pone Carlos T. Pero bueno, allá es su forma de pensar de estas personas. Volvamos a nuestro tema. Bolivia en ese momento entonces fue un estado grande, un estado confederado junto a los estados del Nor Perú y Sur Perú. Para eso Bolivia tuvo que someter militarmente al Perú, para comenzar. Libró las batallas de Yanacocha el 13 de agosto de 1835 y posteriormente de Socabaya. Ahí cuando transitan los tribunales y están en la calle Yanacocha y Socabaya, se van a acordar de que Bolivia ganó aquello. A veces no se sabe por qué se llaman estas calles, incluso las de Uchumayo más, pero bueno, las principales fueron las de Yanacocha y Socabaya. El ejército boliviano penetró a territorio peruano, dio cuenta del ejército peruano, dividió al Perú en dos, en el Nor Perú, Sur Perú. Ante la oposición argentina de la Confederación Perú-Boliviana, Bolivia también mandó al Comando Sur del ejército boliviano. Estaba a cargo el mariscal Otto Felipe Braun, un alemán, a cargo subordinado a cargo del mariscal Santa Cruz. Y este Felipe Braun dio cuenta, internándose en territorio argentino, del ejército argentino también en las batallas de Iruya, Humahuaca y Montenegro. Obligó a la rendición del ejército argentino en aquella ocasión. ¿De dónde sacan que el ejército boliviano nunca ganó una batalla? El ejército boliviano sí estuvo también presente en ese momento. Les dije que para ese momento Bolivia era respetada y temida, como debe ser un estado fuerte, respetado y temido, pero siempre en el marco de la norma. Eso es muy importante. Y así en ese momento fue Bolivia al establecer la confederación, anexarse al Perú. Bolivia se anexó al Perú. O sea, Bolivia se comió al Perú, si quieren, no al revés. Posteriormente, ante la oposición argentina, Bolivia dio cuenta del ejército argentino.
y también ante la oposición chilena, porque los chilenos tampoco estaban muy felices que los dos Perú se unen, el Bajo Perú y el Alto Perú, no estaban de acuerdo. Y se internó en territorio de la Confederación el ejército chileno a cabeza de Blanco Encalada, y el mariscal Santa Cruz dio cuenta de este ejército en la batalla de Paucarpata, cercó al ejército, el supremo protector de la Confederación, Andrés Santa Cruz, cercó a ese ejército, se suscribió un tratado de rendición incondicional del ejército chileno. Ahora los chilenos dicen el ejército invencible, el ejército invicto. Mentirosos, que lean el tratado de Paucarpata de mayo de 1837 en que han capitulado, y una vergüenza, porque estaban tan hambrientos y tan andrajosos, su ropa estaba andrajosa, rota, de ahí viene el mote de los rotos, que posteriormente se les conoce, de ahí viene justamente. Bueno, entonces, la Confederación Perú-Boliviana fue un hecho político, encabezado obviamente por el mariscal Andrés Santa Cruz, en esa intentona que había en esa época de anexar Perú a Bolivia, Bolivia a Perú. Fue como un ping-pong. Primero los peruanos quisieron anexar, la primera versión peruana fue justamente la invasión de 1828, el primer golpe de Estado encabezado por Olañeta y que tuvo como protagonista a la primera invasión de Gamarra. La primera invasión de Gamarra de 1828, entiéndase lo siguiente: depusieron la Constitución boliviana, el Tratado de Piquiza, es decir, han anulado la Constitución de Bolivia. Además que Gamarra nunca le llamaba Bolivia, siempre le llamaba Alto Perú porque consideraba que eran las provincias altas, irrespetuosas, irreverentes o rebeldes. Entonces decía, el Alto Perú ahora ha depuesto su constitución, pese a que después de una semana, como había indicado, de haberse nominado como Estado boliviano, la República Independiente de las provincias del Alto Perú, el 6 de agosto de 1825, una semana después aproximadamente cambió a República Bolívar, y en ese marco, pero sin embargo Gamarra jamás reconocía aquello, siempre indicaba que eran las provincias rebeldes del Alto Perú. Bueno, entonces depusieron la Constitución. El ejército peruano en 1828 invadió territorio boliviano y, para colmo, mandaron a su expresidente para que conduzca a Bolivia. Justamente de ahí viene que Andrés Santa Cruz asuma el gobierno de Bolivia, porque estaba invadida militarmente Bolivia. En términos reales, Bolivia habría extinguidose en 1828, pero claro, dándosele la comandancia de Bolivia a Andrés Santa Cruz, él se encargó de armar la otra versión. La primera versión fue que el Perú se anexa a Bolivia. Ahora viene la otra versión, que Bolivia se anexa al Perú, y de ahí viene la confederación. Los estados confederados sabemos bien que se agrupan, pero mantienen su soberanía. El sistema confederado permite la unificación de varios estados, pero sin perder su soberanía, y esa es la diferencia fundamental con el Estado federal. Como hemos visto en la anterior clase, el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, en que las colonias primigenias, las 13 colonias, cedieron su soberanía, y aunque mantengan una legislación propia, gobiernos propios, legislación propia, pero ceden la soberanía hacia única entidad llamada Estado federal, bajo el mando de una constitución federal, un gobierno federal, un peso federal, una Suprema Corte Federal, una moneda económicamente aglutinadora como es el dólar norteamericano. Entonces, eso existe en los estados federales, pero en los estados confederados, que son en realidad el prototipo, el avance de lo que luego van a ser los estados federales, apenas sí cada uno de los estados se agrupa, pero no pierde su soberanía. Recordemos que la Confederación Perú-Boliviana se constituyó el 1 de mayo de 1837, teniendo como capital a la ciudad de Tacna, muy próxima además al puerto de Arica. Es una visión estratégica que tuvo Andrés Santa Cruz, y seguramente ello explica que años antes denegó a Bolivia la anexión pedida por las poblaciones de Tacna y Arica para ser parte del territorio del Alto Perú naciente, Bolivia. Esa fue la justificación del por qué no se entregó a Bolivia Tacna y Arica, pese a que era un pedido clamoroso de las poblaciones de Tacna y Arica. Imagínense qué hubiera sucedido si se aceptaba en ese momento que Tacna y Arica sean de Bolivia. La situación realmente hubiera sido muy distinta. El Estado, el país que tiene conexión
con el comercio internacional, tiene conexión con los puertos. Y Bolivia, como habíamos indicado, al momento de organizarse, constituirse el 6 de agosto de 1825 como la República de las Provincias Independientes del Alto Perú, estaba a 1.500 kilómetros de la costa más próxima, muy lejos. Si divisamos el mapa, vamos a encontrar que cerca de Lima está el Callao, su puerto. Bueno, en Chile tienen a Valparaíso como puerto principal, ni qué decir, Buenos Aires está a las orillas de lo que es el Río de la Plata, la desembocadura del Río de la Plata, lo que ellos le llaman el arroyo, pero es gigante. Ni qué decir Montevideo, que está sobre el Atlántico, Río de Janeiro, en fin. Todos los países emergentes tuvieron un puerto próximo a su actividad económico-política. Ecuador igual, ahí si bien tienen la sierra Quito, pues muy próximo, bueno, no tan próximo, pero es parte de la configuración de ese estado relativamente pequeño, su puerto de Guayaquil. En fin, cada uno de los países. Sin embargo, desde el momento mismo del nacimiento, Bolivia tuvo, por capricho de las oligarquías que crearon este estado, porque fue creación del capricho de las oligarquías, capricho y conveniencia, interés de las oligarquías nacientes de La Plata, de los Olañeta, de los Serrano, de los Susín, de esos que en ese momento no querían perder el predominio de la Real Audiencia de Charcas. Entonces ellos encontraron que era muy propicio crear un estado, y no importa que esté fuera de las costas, pero claro, se era ignorante en el tema económico. Normalmente las personas versadas en materia normativa legal, los abogados, no comprendemos mucho el tema económico. Sin embargo, es de trascendental importancia la vinculación económica. Y país que esté en la costa es país vinculado con el comercio exterior y con la cultura también. De ahí nuestro rezago cultural y económico desde el mismo nacimiento de Bolivia. Si bien teníamos costa y teníamos el puerto de La Mar o Cobija, pero él se encuentra muy al sur y no existían vías de comunicación ni había practicidad. En cambio, Arica, por su misma configuración, era pues un puerto hasta natural de lo que debía haber sido el Alto Perú Bolivia, y lastimosamente no se tuvo esa visión en ese momento del nacimiento de lo que es el Alto Perú. Pero bueno, volvamos al tema. Habíamos visto el Estado federal, el Estado confederado. Ahora vamos a ver el Estado descentralizado. En realidad es la progresión del sistema central. El Estado central, habíamos dicho, como un sistema central que tiene un solo gobierno para todo el país. Y normalmente es óptimo en países, cuando estamos hablando de países, estamos hablando de territorio, en territorios reducidos, en países reducidos. El sistema descentralizado quiere decir que a través de dependencias instaladas en el territorio del país efectúa algunas labores administrativas, va descentralizándose si quieren. Esto implica que las labores administrativas descentralizadas permiten que se elaboren, deciden y ejecuten y controlen además las políticas públicas con mayor participación de la población, pero sin dejar de ser un sistema centralizado. Recordemos el concepto democrático. La democracia no es concurrir cada cierto tiempo a elecciones y sufragar, no. El sistema democrático tiene que ver con la participación de la población. ¿En qué? En la elaboración, decisión, ejecución y control ¿de qué? De las políticas públicas. Entonces, cuando el pueblo participa en la elaboración, decisión, ejecución y control de las políticas públicas, estamos ante un sentido democrático plenamente hablando. No sé por qué continúan dando en la carrera de derecho ese concepto de democracia es igual a votar, sufragio, bla, bla, bla. Eso no es cierto. El concepto mucho más amplio de democracia implica el grado de participación de la población en las políticas públicas en sus distintas etapas. Y las políticas públicas luego ¿en qué se traducen? En un marco normativo. La ley no es nada más que el resultado de las políticas públicas como decisión política. Y la decisión política está en función de la economía. Entonces, el circuito completo, ¿cómo es? Economía, política y derecho. Derecho es el último eslabón. Por consiguiente, el derecho no puede ser una ciencia porque depende de una decisión política. Bien, estamos ante la presencia de un Estado descentralizado que constituye un avance, una progresión de lo que es el centralismo, pero aún no significa que haya podido desprenderse de ese control monopólico que a veces existe, férreo. Y es cierto, antes de esta Constitución, que en realidad lo más importante de esta Constitución, se dice lo plurinacional que hemos visto, eso no es cierto, porque Bolivia es una república. No es eso. Lo más importante de esta Constitución, me refiero a la Constitución de 2009, es el sistema autonómico.
Si de aquí a 100 años alguien se va a poner a estudiar la Constitución boliviana de 2009, cuando ya no estemos, muchos de nosotros ya no estemos en esta vida, y algún estudioso del derecho constitucional, que seguramente va a existir en ese momento, va a comenzar a estudiar las constituciones de Bolivia, va a decir, a ver, la de 1826, lo más importante, la estructuración del Estado, y tenía 4 poderes. La Constitución de 1880 era una constitución de corte liberal, no protectiva de los recursos naturales, de la fuerza laboral, y no intervencionista en la actividad económica, un producto de ello que hemos perdido mucha cantidad de territorio como bolivianos. La Constitución de 1967, para decir, ¿cuál es lo más importante? No sé, el recurso de amparo constitucional, así se llamaba lo que hoy conocemos como la acción de amparo, el recurso de amparo. La Constitución de 1995, va a revisar alguien y va a decir, ¿cuál es lo más importante? Bueno, la creación del Tribunal Constitucional. La Constitución de 2009, dirán, ¿cuál es lo más importante? El sistema autonómico. No es el sistema indígena, originario, campesino, como que con discursos se ha ido disfrazando. No. Lo estructural de esta Constitución, lo que diferencia esta Constitución del resto, pero de manera estructural, fundamental, es el establecimiento de un sistema autonómico de administración, aunque no es pleno. Es un Estado con autonomías. Este concepto es el realmente novedoso en la Constitución de Bolivia de 2009, porque te marca la existencia de niveles de gobiernos autonómicos a nivel departamental, municipal e indígena, originario, campesino e incluso regional, en que se pueden agrupar entidades territoriales autónomas y las entidades territoriales autónomas a nivel subnacional. Eso no existía en las anteriores constituciones. Es evidente lo que dicen los habitantes del área oriental de Bolivia. Recordemos que ahora las mayores poblaciones en crecimiento están en el área oriental de Bolivia, y me refiero precisamente a Santa Cruz. Es el departamento con mayor tasa de desarrollo económico, mayor tasa de desarrollo poblacional. Dirán, pero La Paz también y el Alto ha tenido. No. En realidad, La Paz, más que crecimiento, tiene una reconfiguración. ¿A qué me refiero? Que la población rural se va a asentar al alto, pero en realidad no es una tasa de crecimiento sostenida, sino existe un crecimiento poblacional del alto, pero existe despoblamiento del área rural. En cambio, Santa Cruz sí tiene un crecimiento. ¿Debido a qué? A la migración que se tiene de las áreas occidentales hacia el oriente boliviano. Por eso es que no podemos pensar que Bolivia es un estado. ¿Cómo vamos a representar al boliviano? Con su ponchito, con su luchito, con su pututu. No, esa es una visión andinocentrista, muy altiplánica, que como notarán, y los datos estadísticos así nos permiten conocer, se va despoblando cada vez más, en detrimento y en crecimiento más bien de la población oriental que tiene Bolivia, que va creciendo cada vez más. Por tanto, la identificación del boliviano no puede devenir únicamente de pensar que únicamente existe el ponchito, el luchito, la totora. No, el boliviano va a ser un boliviano mestizo, que también tiene que tener por ahí sus sombreros de Sao, y la población más importante que se va a autoidentificar verdaderamente como boliviana en la proyección del tiempo está en los sectores migrantes de Santa Cruz, en el Plan 3000, en Pampa de la Isla, son los denominados cambacoyas. Ellos son los que están dando origen y posteriormente, de aquí unos 30, 40 años, a la identidad del verdadero boliviano. No estamos hablando de la aymara, estamos hablando del boliviano, que son cosas diferentes. En consecuencia, cuando vayamos a estructurar el concepto boliviano y demos cabal efecto al sistema autonómico generado por la Constitución de 2009, vamos a encontrar que efectivamente las entidades territoriales autonómicas a los niveles subnacionales establecen su propia legislación, su administración de recursos económicos públicos, y además establece sobre la base de la elección de sus autoridades. Ayer nomás o antes de ayer, ayer estaban en posesión diferentes autoridades a nivel municipal. Bueno, la autonomía municipal y el gobierno municipal ya existía en Bolivia, ya existía. Pero lo novedoso ha sido que desde la Constitución de 2009 ya pasan unas dos elecciones o tres en que se eligen gobernadores, gobernadoras y asambleístas departamentales. Por el momento tenemos ciertas distorsiones de representación que en algún momento hay que ajustar. Existe una demarcada
sobre representación del área rural. ¿Cómo explicar que en el departamento de La Paz la población rural apenas es del 33%? Lo vas a poner en números redondos. 33% el área rural, 33% el Alto, 33% La Paz. ¿Estamos de acuerdo? Si entre La Paz y el Alto suman, que es una población urbana, el 66%, y el área rural solamente en población máxima tiene el 33%, esa es la verdad. ¿Cómo es posible que se le otorgue al área rural una representación del 55%? Esa es una distorsión que en algún momento tiene que ser ajustada. Eso significa que no existe proporcionalidad en la representación. Nuestra Constitución establece que debe existir sistema autonómico, pero eso va a tener que pasar por el tamiz de que, y yo les aseguro que va a ser uno de los puntos de incordio de este actual gobierno, el que tenga que llevar a la representación proporcional. Y por eso es que las poblaciones de todo lado están pidiendo nuevamente un censo nacional de población y vivienda. Y les repito cómo fue el asunto. En el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001, durante el gobierno de Jorge Ramírez Quiroga, muy poco político en ese sentido, hizo una pregunta al censo de población. Le dijo, ¿con qué población indígena, ni siquiera indígena, con qué población ancestral te identificas? Le decían en la boleta censal. Bueno, y unos por curiosidad, por costumbre, sin ninguna malicia, obviamente dijo, bueno, yo, tengo pertenencia a quechua, o yo tengo pertenencia a aymara, y en el oriente probablemente han dicho, yo tengo pertenencia a guaraní, porque no había la baraja que hoy tenemos 36, de esos chamucos, nada de eso, no existían de chamucos, o no son chamucos, toromonas y esos que están ahí. Pero, ¿cuál fue el resultado? El Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 se lo conoció 2 semanas después. Y el resultado fue que Bolivia se había autoidentificado en el 62% perteneciente a alguna población ancestral, sea quechua, sea aymara o sea guaraní. En ese orden, la población mayoritaria de Bolivia ancestral es quechua, no es aymara. Quechua, aymara y guaraní. 62%. Y el 38% no se identificó con ninguno de esos pueblos o naciones ancestrales. Hasta ahí parecía una respuesta inocente, pero no. Los organismos indígenas, colonizadores, que se llamaban así, las organizaciones de colonizadores, los pueblos indígenas, las ONG, los antropólogos, los sociólogos, tuvieron una lectura falsa. Dijeron, el 62% de Bolivia es indígena, por tanto tiene que tener una constitución indígena. Y si vemos en el lapso de tiempo, si el 2001 hubieron esos resultados, es efectivamente la Constitución de 2006 la que se encamina sobre la base de esos resultados, sobre los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001, en que efectivamente, quieras o no, pero ahí están en los papeles, el 62% de la población se autoidentificaba como indígena. Claro, pero no era en ese sentido político que querer establecer un Estado indígena. Pero bueno, las organizaciones indígenas comprendieron así, se abanderaron de ese resultado. Censo Nacional de Población y Vivienda de noviembre de 2012. En el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2012, se computó exactamente la inversa. Tanto nos habían escarmentado con el tema de que los indígenas eran mayoría y tenían derecho a gobernar a Bolivia, que en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012, me refiero a hace 8 años, un poco más, dieron como resultado la inversa, que el 62% de Bolivia se consideraba no indígena. Sí, así fue el resultado. La población entera se dio la vuelta. Ya no quiero más, me han escarmentado. Y los pueblos indígenas han abusado, aunque tienen sobrerepresentación en el Parlamento. Entonces, el resultado político hasta ahora no existe. No hubo desde el 2012 hasta ahora una reconfiguración de la representación. Si ese es un micrófono, por favor. Si ese es un micrófono. Entonces, no hubo una reconfiguración de la representación. Se quedaron las cosas como estuviéramos en el censo del 2001.
De hecho, García Linera publicó en La Razón gratuitamente, cuando comprabas una Razón en el 2013, te daban un librito que se llama Plurinacionalidad y otras de esas cosas que escribe Linera, ¿no? Tan verborreico que tanto le gusta hablar. Pero se lamentaba, decía que el pueblo se equivocó porque dijo que no era indígena, pero es indígena y es indígena. Pero los resultados no los aceptaba del censo del 2012, por eso es que publicó Linera el 2013. Pero recapitulemos algunos censos que les voy a dar datos. El Censo Nacional de Población y Vivienda de 1976, hace tantos años, se lo hizo seguramente con lápiz, papel y calculadora, tal vez máquina de escribir planillera, no habían computadoras. Bueno, el censo se realizó y los resultados se los tuvieron 60 días después. Se hizo en septiembre, octubre, y para noviembre ya se tenían los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 1976. El siguiente censo fue de 1992, ya se utilizó el rudimentario QPRO, tal vez si alguno de ustedes conoce el antiguo paquete QPRO, que es el abuelito del Excel y de otros paquetes avanzados. Se hizo el Censo Nacional de Población y Vivienda en 1992 y los resultados se conocieron en más o menos un mes. El siguiente Censo Nacional de Población y Vivienda fue el del año 2001, el que les refería. En ese Censo Nacional de Población y Vivienda seguramente se utilizó un paquete más avanzado e incluso con resultados oficiales, ley de aprobación y todo, estuvo listo el resultado en 2 semanas. El Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2012, obviamente con una tecnología muchísimo más avanzada, sin embargo, tardó un año en conocerse parcialmente los resultados. ¿Cuál creen que es el motivo? ¿Por qué tarda tanto un año? Ni siquiera lo hemos hecho con papel y lápiz, ni con calculadora, para ser tan lento, porque estaban siendo manipulados. Y yo me temo mucho que no son los resultados que siquiera el 62% de la población boliviana haya optado por no ser indígena. Deben ser más. ¿Y dónde se tienen los equipos? Bueno, los equipos supuestamente se los guardaron en unos depósitos de la ex fábrica Said, justamente ese año, el 2013, y la fábrica Said ardieron los equipos, se les atribuía a los folcloristas, no sé qué grupo de una morenada estaba ahí, les dieron, ellos han lanzado petardos y se ha incendiado. El resultado final, no existe prueba electrónica fehaciente, por lo menos de los equipos, y el material que esté trabajado, me refiero a los papeles de trabajo, boletas, censales y esos que nos demuestren claramente cuál fue el resultado final del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2012. Por eso es que se está pidiendo un nuevo Censo Nacional de Población y Vivienda. Al final, si la población indígena de Bolivia es el 33% tienen que tener en las bancas de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué tienen el 54%? ¿Por qué existe esa representación directa? ¿Por qué existe esa distorsión? Eso es lo importante de saber comprender un modelo en la aplicación del sistema autonómico. Además que en el sistema autonómico, los gobiernos autonómicos tienen, por mandato de la Constitución, está en el artículo 297, propias competencias que son privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. Y eso vamos a ver cuando nos corresponda llevar el tema de autonomía. Entonces vamos a ver y a detalle además cómo operan este tipo de las competencias que les corresponderán a los distintos niveles del Estado, a nivel central, a los niveles subnacionales, la cláusula residual y cómo interactúan. Poder constituyente originario y derivado. ¿Cómo se establece una constitución? ¿Cómo se logra que la constitución exista, se acepte y se cumpla en una sociedad? Seguramente si nos reunimos en clase y decimos, muy bien, hoy vamos a crear la constitución del estado de no sé qué, de Rodrigombia, como en los Ledutier. Hacemos la reunión, ¿no se aceptará? ¿Alguien va a cumplir esa constitución del estado de Rodrigombia que vamos a hacer? No. ¿Cómo se logra que una constitución exista? La teoría falsa del derecho dice, la Constitución emerge de un acuerdo, donde todos se ponen de acuerdo y aceptan la Constitución. Se pondrán todos de acuerdo. No, probablemente el último de ahí, de un lugar rural, ni se ha enterado de lo que ha pasado. Son los grupos del poder o los grupos de poder los que están persiguiendo tener una Constitución. Pero aún así,
pese a la pelea interna de los grupos de poder que puedan tener, ¿se podrá establecer una constitución así de fácil? ¿Qué es necesario para que exista una constitución? Como habíamos mencionado anteriormente, todo orden político, el Estado es el orden político, se maneja a través del orden jurídico, del derecho. Pero ¿cómo se lo hace? ¿Cómo además se logra establecer que este Estado nuevo tenga su propia legislación? La ciencia jurídica, dicen los que piensan que el derecho es una ciencia, ¿no? Establece por el grado de racionalidad un orden normativo y todos cumplen. A ver, vamos al viejo concepto kelseniano que lo hemos explicado, Kelsen. Kelsen explica la naturaleza de la norma jurídica y su jerarquía, y va de menor a mayor. ¿Cómo es eso? Indica, el reglamento, el decreto reglamentario, se funda y tiene su existencia por la ley. Efectivamente, ningún decreto podrá ir más allá de lo que establece la ley. Muy bien, Kelsen. Segundo, Kelsen también. La ley tiene su fundamento y origen en la Constitución. Efectivamente, por lo menos desde el punto de vista conceptual, la ley no debiera o no pudiera contravenir lo que establece la Constitución. Repito, desde el punto de vista estrictamente teórico, la ley no puede contravenir lo que establece la Constitución. Tienes razón, Kelsen, bien. Ahora vamos a la naturaleza de la Constitución. ¿Qué origen tiene la Constitución, querido amigo Kelsen? Si el decreto tiene origen en la ley y la ley tiene origen en la Constitución, ¿qué origen tiene la Constitución? Y es como en las encuestas. No sabe, no responde. Pese a que tanto le alaban a Kelsen, esa es la pregunta que nunca ha podido responder. En realidad lo hace de manera vedada. ¿Qué dice? La Constitución tiene un origen distinto. ¿Qué origen distinto? ¿Cuál es? No quiere decir, no quiere confesar Kelsen que la Constitución tiene un origen político. El origen de la Constitución es un origen político. En este tema vamos a ver en unas 2 clases más cuál es el debate que tiene Kelsen versus Carl Schmitt, otro alemán, que es mucho más directo. Le dice, mi amigo Kelsen, ¿qué tanto que tienes aquí que explicar esa suerte de cuento de hadas, que la Constitución tiene un origen propio, que se autogenera? Di la verdad, la Constitución tiene origen en la política. Son las relaciones políticas las que establecen el orden político, y el orden político es lo que establece una Constitución. En consecuencia, los estados nacen, se robustecen y mueren. Todo estado tiene una etapa inicial, otra de expansión, de robustecimiento, y por último entra en decadencia también, como en Roma, en el ejemplo más claro. Pero sin lugar a dudas, otros estados, como el estado Inca, el estado de Cartago. ¿Al presente alguien sabe dónde está el estado de Cartago? ¿Dónde queda geográficamente el estado de Cartago? ¿Alguien me puede decir, por favor? Si alguien supiera, no es una obligación, pero tal vez de ustedes alguien sepa dónde es Cartago, dónde fue Cartago en realidad. Hola. Hola. Houston a Marte, creo que están en Marte. Doctor, buenos días. Buen día. A ver. Cartago. Creo que está en Túnez. En Túnez, doctor. Sí, está en el norte de Marruecos y Túnez, ¿no? Marruecos principalmente. Marruecos. Sí, pero ya ven que es muy difícil y tenemos que estar buscando, a ver, ¿dónde será? Han sido estados poderosos que en su momento incluso han rivalizado y dominado a Roma en algún momento. Pero, como notarán, todo estado y todo poder cumple nomás la ley de la gravedad. ¿Cuál es la ley de la gravedad? Todo lo que sube tiene que bajar. Y así como fue el potencial del estado de Cartago, el estado en Roma, el imperio romano, ustedes llevan una asignatura que lleva derecho romano. El Incario, ¿qué tanto se dice el Incario? Fue grande. Ya no es. Todo tiene un ciclo histórico. Y de la misma manera, las monarquías europeas dejaron de existir. España, que fue un imperio en su momento, teniendo como dominio a las Américas, todo poder, aunque dure algún tiempo, relativamente es efímero en la vida histórica de la humanidad. Todos los estados fueron poderosos, pero nada es eterno. Sin embargo, logran
establecerse así como Estado. La formalización del surgimiento de los Estados se efectúa a través de una constitución, efectivamente. Cuando va a haber una constitución significa que hay un Estado, que nace de un proceso constituyente originario. Originario quiere decir el que da vida a una constitución, el que establece una constitución. Ese es el proceso constituyente originario, que significa que un orden político emergente, un orden político que surge, un nuevo Estado que surge, unas nuevas relaciones que surgen, quiebra, destruye el orden político establecido. Cuando existe ese quiebre histórico político, estamos hablando o estamos ante la presencia de un proceso constituyente originario. Fragmenta al anterior orden político y establece un nuevo. Es fáctico además, no es formal. No se va a decir muy bien, en nuestra Constitución el orden político consolidado va a regir hasta que exista un orden político emergente. No. Esas son cuestiones fácticas. Ahora tan de moda está inventarse que es de facto. Bueno, un poder constituyente originario, ese verdaderamente es de facto. ¿Por qué? Porque quiebra el viejo orden institucional, quiebra las leyes, quiebra las instituciones, los saca a patadas a las autoridades existentes y establece un nuevo poder en una sociedad, establece un nuevo poder, un nuevo Estado, siendo fáctico. Esto se hace mediante la confrontación, la guerra, la revolución estructural, quebrando la legalidad del Estado para convertir un nuevo. El poder constituyente originario es legítimo, no legal, repito, el poder constituyente originario es legítimo, de bien con no es porque no hay ninguna ley, no, ninguna ley es permitir una revolución, no, pero están poniendo un viejo orden porque el viejo orden ya no tiene correspondencia de legitimidad con la sociedad. No puede existir un poder constituyente originario o fundacional si no destruye el anterior orden político. ¿A qué me refiero? Vamos a constituir el incario y establecerse la colonia. ¿Habrá sido el momento constituyente originario de Bolivia? Vamos a hablar que se depone el incario y viene la colonia. ¿Eso es el poder constituyente de Bolivia? Pregunto, mis queridos estudiantes. No, doctor. A ver, ¿por qué no? Porque, bueno, técnicamente nuestra primera constitución es de 1826, cuando se establece ya la República de Bolivia, ¿no? Ya, pero eso es una cuestión. La pregunta es, ¿por qué el quiebre del incario y el establecimiento de la colonia no es el constituyente boliviano, sino es otro tipo de realidad política? ¿Cuál es el momento de esa definición? ¿Por qué? ¿Por qué no es? Porque la colonia, repito, la colonia no es igual y el incario no es igual a el incario es el incario, Tiwanaku es Tiwanaku, la colonia es la colonia, repito, pero debe ser Bolivia, donde nos dice nuestro amigo, pero no es lo cierto, no es 1826, es 1825, un año antes, al estar un nuevo órgano de poder, y no sean tan formalistas. Recuerden que la evolución, el poder constituyente originario es fáctico, no necesita constitución, es más, existe sin constitución. Y al momento de establecer ese quiebre de la colonia, tras 15 años de guerra de guerrillas, recién se establece un orden normativo, un orden político que se llama República del Alto Perú, 6 de agosto de 1825. Tendrá que esperar un año y meses más para tener una constitución. No sean tan abogadillos. Vamos al norte. Nuestro estudio tiene que centrarse en el orden histórico real, no solamente en el orden normativo jurídico. No. Vamos al orden normativo. En la historia vamos a tener que cuando surge el Estado boliviano es el 6 de agosto de 1825 como
provincias del Alto Perú. ¿Y por qué? Porque destruye a la colonia. La república destruye a la colonia. Deja de existir la colonia y se establece una república. Una república significa un nuevo orden, distinto al orden existente. Es por eso que los doctores de Charcas, que le llamaban esos abogadillos que en 1825, Olañeta, y no solamente es un nombre peyorativo, así les denominan varios autores, particularmente Charles Arnade, que dice, los doctores de Charcas fueron los abogadillos que se encargaron de crear a Bolivia. Eso es lo que dice el orden normativo de 1825. ¿Estoy en clases? El orden normativo es lo que establece para 1825. Eso implica que han sido esos intereses de los doctores de Charcas, que les llama Charles Arnade, la dramática insurgencia de Bolivia, y otros libros más, como los refritos que existen de Zabaleta, que con tanta verborrea, es uno más que dijeron otros autores. Zabaleta es de los que más les rebuscan nombres y palabras, pero creador de conceptos no es. Vamos a autores serios, como es el caso de Charles Arnade. Indica, efectivamente, existe un quiebre del orden establecido y la República del Alto Perú, Bolivia, quiebra a la colonia. Eso es un momento del proceso constituyente originario. Este es un verdadero proceso constituyente originario, porque hay un quiebre normativo, un quiebre institucional. Las autoridades están costeadas, dejan los puestos aparentemente, y quienes se encargan del control del poder son las nuevas autoridades, aunque en muchos casos simplemente cambiaron de bando, ¿no? Este caso de los doctores de abogadillos de Charcas, siendo parte del poder de la colonia, y en el caso particular de Casimiro Urdaneta, fue sobrino del que se estaba en ese momento proclamado último virrey del Perú, Pedro Urdaneta, que además dio su vida ahí combatiendo por su postura monárquica en Tumuzla en 1825 de abril. Se le conoce como la batalla de Tumuzla, aunque no fue ninguna batalla, fue simple una escaramuza, un acto de amotinamiento. El segundo al mando, que estaba el coronel Medina, se dice, mire, don Pedro, le ha debido decir, don Pedro, mire, don Pedro, nos han derrotado en Junín el 6 de agosto del año pasado. Nos han derrotado en Ayacucho el 9 de diciembre del año pasado. Don Pedro Rinda una vez, además su propio sobrino está con ellos. Ha mandado esto de 9 de febrero. Don Pedro Rinda siempre. Pero claro, don Pedro tiene sus ideales, porque hay personas que mueren por sus ideales, ¿no? Y obviamente no podría haber gritado don Pedro Rinda, sí, era civil, pero no, era terco, no. Ya cantó en ese entre Potosí y que con rumbo a Buenos Aires, en un tramo que se llama la carretera, el Camino Real, se llamaba Camino Real. No es ese singal que unos de ustedes, tal vez los mayores, les gustan, el Camino Real. No. Era un verdadero Camino Real que iba de Potosí hasta Buenos Aires, y en el tramo, más allá de Vitichi, más allá de Cotagaita, no, entre Cotagaita, más bien muy próxima a Cotagaita, hay un río que se llama el río Tumuzla, en la carretera esa que va a Villazón, en esa carretera se llama el río Tumuzla. Estuvo acantonado realista, diciendo, no, nosotros sí les vamos a ganar, a ver, que venga nomás Bolívar y sus amiguitos, nosotros les vamos a destrozar. Se dio cuenta el segundo al mando, el coronel Medinaceli, que no era posible. Uno de los mitos ya fue un escritor, Carlos Medinaceli, si ustedes conocen, La Chascañá o Los Misquisimi, no me acuerdo cuál de las dos obras es, ahí mismo, oriundo de ese lugar. Pero bueno, entonces se rebelaron, pues existió un acto de amotinamiento. Hace algunos años, cuando estuve en la Asamblea Constituyente, tenía interés de verificar, ¿no? Y la batalla de Tumuzla, no fue batalla de Tumuzla,
pues simplemente un hecho de amotinamiento con algún grupo de asesores, de constituyentes del lugar. Hemos ido a donde había sido históricamente la batalla de Tumuzla, y pues no había sido en el cruce del Camino Real y el río Tumuzla, no, había sido como unos 10 kilómetros adentrándose. Sí, unos 10 kilómetros, 8 o 10 kilómetros deben ser, no he ido con wincha para medir la precisión. Pero sí hemos llegado al lugar que se había llamado Patirana se llama el lugar. Ahí sí está un viejo cuartel abandonado, hay una capillita, una pequeña capillita abandonada también, y seguramente ahí está una tumba, hay varias tumbas de los que habrían muerto en ese acto de rebelión el 1 de abril de 1825. Y claro, uno dice, y estábamos con un magistrado más de la Corte Suprema, Julio Ortiz se llamaba, y él era el investigador del tema. En realidad él me invitó porque era investigador del tema y sabía de mi apasionamiento por la investigación histórico-política de Bolivia. Y estando en Sucre, él en la Corte Suprema, en la plaza 25 de mayo, me encontró, oye, Chávez, ven. Claro, yo era joven en ese momento y él era ya ministro de la Corte Suprema. Me decía, oye, vamos a ir a despejar, pero tienes que ir con esto. Y decía a los que estaban organizando, los constituyentes, al constituyente Segovia, a su equipo. Entonces, ¿cómo no? Pues vamos con Julio y otros y más, Navarro Mayor, en fin. Pero cuando estuvimos en el lugar, he podido percatarme que había sido un acto de rebelión del 1 de abril de 1825. Por tanto, la batalla de Tumuzla no había sido el 2 de abril. Y qué grandes diferencias eran, ¿no? Del 1 de abril al 2 de abril. Y entonces, ¿por qué se registra como 2 de abril la batalla de Tumuzla? Se registra el 2 de abril, según nos han explicado en el mismo lugar, Julio Ortiz es el que lo explica, es porque ese día murió, por las heridas que le ocasionaron un día antes, murió Pedro Lañeta. El tío de Casimiro, sí, el tío de Casimiro. Y Casimiro ya estaba organizando el nuevo Estado boliviano, el Alto Perú. Él se fue a inmiscuir, a enrolar al ejército de Sucre, le llevó el proyecto de redacción del 9 de febrero para el establecimiento de un orden. Como notará, inmediatamente que hay vencedores, los derrotados se pasan al bando contrario y comienzan a conducir. Es como en la actualidad, pues hablan tanto de indígena, pero ¿habrá verdaderos indígenas que están conduciendo el Estado? Tengo mis serias dudas. Y exactamente los olañetas de antes, los doctorcillos de Charcas, como le llamaba Charles Arnade, esos doctorcillos, ahora son los doctorcillos de esta época también. Se disfrazan, orden político, ¿en qué es? Del orden establecido. Y los indígenas, no les importa, dirán, nos importa tener nuestros privilegios, ser embajadores, ser de todo. Por eso hacen eso, sí, y lo hicieron en 1825 y lo hacen en el 2021 también. ¿Cuál es el problema? Los tiempos habrán cambiado, no los intereses. Pero estamos en el momento constitutivo de un Estado. El Estado, el poder constituyente originario, existe una crecimiento de uno nuevo. No puede existir en otra ocasión en Bolivia. Pero, ¿y si hay otra cuestión? ¿Y si triunfa Nación Camba? ¿Y si triunfa Nación Camba? ¿Va a triunfar la Nación Cambia o va a triunfar la Nación del Collasuyo? Pero ya no va a ser Bolivia. Entre tanto sea Bolivia, su momento constituyente originario es el 6 de agosto de 1826, el momento del poder constituyente originario de Bolivia. ¿Qué les parece? Si triunfa otra realidad, no sé, si alguna provincia de Bolivia, no me imagino cuál de ellas, o unos departamentos unifican y dicen, nosotros queremos independencia. Bueno, tendrá que correr sangre por ahí, seguramente va a haber revoluciones, quiebres, guerra por aquí, guerra por allá, porque ese es un poder constituyente originario. Y entonces dejará de existir o todo o una parte de lo que es Bolivia para emerger ese nuevo Estado. Ahí estaba el discurso de Sergio Antelo, de los años 2005, 2003, 2005, muy importante el año 2008, Nación Camba, decía, ¿no? Bueno, Nación Camba, cuando vio los tanques que estaban yendo desde el occidente por la
vieja carretera Santa Cruz en los momentos de septiembre del 2008, cuando existe una convulsión en el lado oriental y en el norte hubo la represión en una matanza en el Porvenir y convulsión tomada las instituciones por la Unión Juvenil Cruceñista. Tomado Nación Camba, decían, ¿no? Pero vieron, y además lo hizo el ejército intencionalmente. Se hizo ver que estaban yendo con tanques, con cañones de alto calibre por la vieja carretera Cochabamba, así, despejados, no estaban cubiertos. Eso fue para disuasión. E inmediatamente los valientes que iban a sacrificar su vida estaban entregando nuevamente, estaban devolviendo las instituciones. Para que vean que solamente se puede crear un Estado cuando existe un orden predominante. Y esa es Nación Camba. Al otro lado igual, le he escuchado decir al Malcu Felipe Quispe en agosto del año pasado, hay que destruir a Bolivia, dijo. Sí, dijo, hay que edificar el Collasuyo, tiene que surgir el Collasuyo y hay que destruir Bolivia. Ajá, si quieren eso, van a tener que destruir a Bolivia. Pero eso Bolivia no se va a quedar con los brazos cruzados, no. Obviamente que va a tener que existir un proceso y a ver si van a poder. No pudo Nación Camba, a ver si vamos a poder al otro lado. Bolivia va a ser grande cuando dejen de existir esta suerte de separatismo. El separatismo croata de Nación Camba y el separatismo aymara de Nación del Collasuyo. El dar más rienda suelta a estos conceptos indígenas significa fragmentar. Y cuanto más fragmentados estemos en Bolivia, menos unidad podemos tener y menos desarrollo. Lo que implica que cuanto más unidos, como nuestra moneda indica, la unión es la fuerza. Cuanto más unidos estemos, más vamos a poder avanzar. Y estas posturas fragmentarias que existen auspiciadas por conceptos divisionistas no pueden tener pábulo y es necesario que Bolivia comience a ver que es un Estado mestizo, que es un Estado que necesita llevar adelante como república. No puede ser siquiera enmascarada, ¿no? Bolivia tiene que proclamar lo que manda su Constitución. Artículo 11 de la Constitución, Bolivia es una república y como tal no tiene que ir con el falso concepto de gobernar obedeciendo. Si queremos tener un gobierno serio, un Estado en desarrollo, Bolivia tiene que tener gobernantes que gobiernen para Bolivia, gobernar gobernando, no gobernar obedeciendo, es decir, imponiendo el orden. ¿Y qué es eso de estar llamando a la desunión de Bolivia, al separatismo? Lectura, por favor, al artículo 124 de la Constitución Política del Estado, los casos de traición a la patria. A ver, veamos qué son los casos de traición a la patria. 124. Doctor, buen día. Artículo 124. Parágrafo primero. Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos. Numeral primero. Que tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia. Numeral segundo. Que viole el régimen constitucional de recursos naturales. Numeral tercero. Que atente contra la unidad del país. Gracias. Parágrafo Ese último punto. Está bien ahí, está bien ahí. El 3, atente contra la unidad del país. Tengo a bien informarles que ese numeral, el numeral 3, fue el último en incorporarse en la Constitución boliviana, en la Asamblea Constituyente, en la sesión de 9 de diciembre del 2007. Fue el último en incorporarse en esa sesión. ¿Y a qué me refiero? Que existía ese concepto de capitalía plena que pedía Sucre y está en el artículo 6. A cambio, La Paz pidió esto, que llamar a la desunión de Bolivia, o del país, significa cometer el delito de traición a la patria, lo que implica que cualquier postura que pretenda dividir a Bolivia en Oriente o en Occidente está incurriendo en delito de traición a la patria. Eso es. Y por eso está en la Constitución de esa manera, aprobado además por la Asamblea Constituyente. Ese numeral fue el último en aprobarse. A las 6:30, 7 de la mañana se aprobaba el texto íntegro de la Constitución. Bueno, faltaban los artículos 6 y este último que todavía ni estaba proyectado. Entonces hubo una pelea interna en ese momento. Sucre exigía el artículo 6, la representación de Chuquisaca, y La Paz existió como respuesta el número 3. Los dos fueron insertados.
El artículo 6, que proclama que Sucre es la capital de Bolivia, y por otra parte, este numeral 3 del artículo 124. Por eso es que la Constitución se aprobó a las 7:50 aproximadamente, 7:40, ya en el domingo 9 de diciembre del 2007. Ese es el motivo. Y yo no les digo porque me lo han contado. Yo he estado presente y les narro como protagonista del hecho, como hombre que he estado además al mando de las actas de redacción y he sido proyectista de las resoluciones por las cuales se aprobó el texto de la Constitución Política del Estado, tanto en Sucre, en el Liceo Militar, en la Glorieta, como también en la sesión de Oruro. Entonces a mí no me la están contando, no me vienen a decir que fueron los cubanos los que han hecho, no. He estado en vivo y directo ahí, y registran afortunadamente las cámaras de ese momento, la presencia, mi participación como fiel testigo. Y es por eso que la actual Constitución deviene tanto de la Asamblea Constituyente como de los hechos políticos de negociación de un año de octubre del 2008, y eso fue lo que se sometió posteriormente al referéndum del 25 de enero de 2009. Es una fuente de la Constitución, es la Asamblea Constituyente y el texto que se aprobó tanto en el Liceo Militar como en la sesión de Oruro. Ambos textos fueron, y posteriormente las negociaciones que se tuvieron en la ciudad de Cochabamba, en Tiquipaya, que modificaron alrededor de 100 artículos del proyecto original que se había aprobado en la Asamblea Constituyente. Pero este punto no se lo eliminó porque fue estructural. No se puede permitir la desunión, ni siquiera las propuestas de desunión de Bolivia, porque eso significaría incurrir en traición a la patria. Pero veamos cómo han ido evolucionando los demás estados, los momentos históricos constituyentes de los demás países. Por ejemplo, veamos el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, en que los habitantes súbditos de 13 colonias británicas, porque hay 13 colonias británicas en América, antes reclamos por tanto régimen tributario diferenciado que hizo Londres, porque claro, como al rey Jorge le gustaba estar en guerra, ¿y quién va a financiar? Los colonos, pero ya están tributando, les dupliquemos los impuestos o incrementenle los impuestos. ¿A qué? A ver, impuestos a la melaza, el impuesto al tabaco, el impuesto al té, todos los productos que iban más bien desde las Américas, las 13 colonias hacia Europa. Bueno, y ellos llevaron la melaza, el té, el chocolate, les incrementaron los impuestos, pero los colonos dijeron, ¿por qué nos van a cobrar tanto si somos súbditos británicos? Entonces mandemos una comisión. Se le mandó una comisión a la corona británica. Benjamin Franklin fue el encargado de ir ante esa comisión. Le dijo, mire, su majestad, nosotros somos súbditos de la corona, pero usted nos trata muy mal, nos da un trato diferenciado. Aquí si hubieran hecho eso, como ayer dijo nomás ese gobernador electo, ya se ha desmoronado para mí. Discriminación. El periodista le pregunta una cosa de su esposa, el otro dice discriminación. Y dije, no, hubieran dicho hay discriminación. Ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Esos conceptos de cliché. Pero así existía aquello, trato diferenciado imposible. Bueno, se dijeron los súbditos 13 colonias. Si no nos dan un trato igualitario en lo tributario, vamos a dejar de ser súbditos británicos. Y entonces constituyen un momento revolucionario y establecen un nuevo orden, un Estado federal, con una nueva constitución. Ese es un poder constituyente. En el caso de Bolivia, nadie independiente como República, provincias del Alto Perú, no sé en qué hasta ahora indica a los estudiantes que nació como República Bolívar, eso venimos aclarando desde hace mucho tiempo, pero igual nomás nos repite, incluso en examen de grado. ¿Cuál fue el primer nombre con que nació el Estado? Bolívar. Pero hoy hemos llevado en clases y era diferente. Ay, sí, pero es Bolívar. ¿Por qué? Porque así me han enseñado, pero les estoy enseñando que nació como Alto Perú, así es el acta de independencia, pero bueno, entra por aquí, sale por allá al parecer. El quiebre fáctico, revolución, la guerra comenzó en 1809, como ustedes bien conocen. Hay que definir si fue el 25 de mayo o el 16 de julio. Ese no es el tema, pero si no se consideran esos levantamientos, eso sí, ¿cuál de los dos habrá sido el momento de inicio? Eso es bastante relativo, ¿no? Bueno, el 25 de mayo fue una pugna entre fernandistas y carlistas en la ciudad de Charcas por el control de la Real Audiencia. Se pelearon entre ellos. ¿Se indicó la palabra independencia o libertad? No. Simplemente fue una gresca entre ellos por el control de la Real Audiencia.
Sí se expulsó a algún gobernante, se puso a uno nuevo, pero revolución por independencia relativa. Donde sí existe la palabra independencia y libertad fue en el 16 de julio de 1809. La paz, definitivamente. Pero ya había sido precedida también por lo que había sucedido en Cusco, en Quito. Y no sé por qué decimos el primer grito de independencia. Queremos ser siempre los primeros, pero hay que referir a otros hechos. En Guatemala también existió otro incluso previo. Pero bueno, eso sí, esos son los momentos donde demarca el nacimiento de esa revolución, larga revolución de 1809 a 1825, 15 años de revolución y un poquitín más. Pero eso sí, no pueden constituir actos revolucionarios de establecimiento del Estado boliviano las sublevaciones indígenas. Estas ocurrieron en 1780, 1781. Se lo descuartizó, por ejemplo, porque ellos no pretendían establecer un nuevo Estado, sino ellos querían la reconstitución del Collasuyo. Me refiero a Túpac Amaru y Túpac Katari. Ellos querían la independencia del Alto Perú. Ellos querían reconstituir el Collasuyo. Por tanto, su propuesta fue una propuesta política fallida. La reconstitución del Collasuyo fracasó desde un principio. Costó seguramente muy valiente Túpac Katari y su compañera Batasasi, pero su concepto no puede depender sino de establecer o reconstituir el Collasuyo. Se reproduce este mismo concepto en 1900, que vamos a llevar también en algún momento. La guerra de razas le llamaban, ¿no? Zárate Vilca, si bien apoya en algún momento a los liberales para dar cuenta de los conservadores en la guerra federal que existía entre La Paz y Chuquisaca, y de pronto después de dar cuenta del ejército constitucionalista de Chuquisaca, atacan al ejército liberal de Paz. Bueno, unas fuerzas dicen, muy bien, aquí vamos a dar cuenta de Zárate Vilca y sus amigos. Captúrenlos, llévenlos y sílenlos, sáquenlos, porque no puede existir un poder constituyente originario sobre la base de un hecho meramente normativo. El poder constituyente originario significa el orden establecido. Y estos movimientos indígenas no querían quebrar el orden establecido, lo que querían es reconstituir el viejo estado del Collasuyo que existía desde hace muchos años, que ha sido además derrotado por los propios españoles cuando llegaron solamente con sus huestes invasoras, si quieren llamar así, hacer las tropelías que las hicieron y nadie los va a defender. El año 2009 la propaganda hizo alusión a que se ha establecido un nuevo Estado, un Estado de denominación plurinacional. Como hemos visto y reiteramos siempre en el artículo 98 de la Constitución, eso es simplemente Bolivia, un Estado plurinacional en lo cultural, porque a nivel político continúa siendo una república, si manda el artículo 11 de la norma suprema de la Constitución, porque de haberse establecido un nuevo Estado, ni siquiera debería llamarse Bolivia. Claro, si destruye un orden establecido ya no se puede llamar Bolivia, que se hubiera llamado lo que se tendría que llamar. No tendría que tener 9 departamentos, tendría que haber tenido, no sé, 50 departamentos o un departamento, ni siquiera departamentos. Hubieran sido provincias, estados, algún otro denominativo se les hubiera tenido que dar. Las fronteras no tendrían que haber sido las mismas. Sin embargo, como notarán, continúa siendo Bolivia, continúa teniendo 9 departamentos y continúa teniendo las mismas fronteras que ha existido. Por tanto, el 2009 no fue un poder constituyente originario. Entonces, ¿qué fue el 2009? Una reforma a la Constitución. En mi criterio, la más importante reforma que ha tenido, pero no deja de ser una reforma de la Constitución. Desde el punto de vista social, Bolivia nació mestizo criolla, y con el tiempo se transformó en mestizo indígena. Sí, somos mestizos con predominancia indígena, eso es evidente, pero en ningún momento es únicamente indígena como predominantemente indica en un discurso. No, eso no es cierto. Bolivia nació como mestiza criolla y hoy se autoidentifica como mestiza con participación y predominancia indígena, pero no es únicamente indígena. Ahí vamos a dejar, queridos amigos, para reencontrarnos mañana. Siempre les doy un momento para que puedan ir a su trabajo, su actividad, los que puedan hacerlo. Ahí quedamos, por favor. Si tienen alguna pregunta, estoy ya a responder.
Doctor, buenos días. Adelante. Bueno, estábamos hablando del origen de la Constitución y demás, ¿no? Y bueno, al menos por parte de nuestra Constitución, una de las fuentes es la reciente en esa época Constitución francesa, ¿no? Pero si nos vamos más atrás, ¿de dónde vendría, no? O sea, ¿cuál es el fondo normativo de nuestra primera Constitución, muy aparte de la Constitución francesa? No. Bueno, en realidad no tiene una fuente en la Constitución francesa. No es cierta su afirmación. La Constitución boliviana de 1825, la primera Constitución fáctica, tiene 3 fuentes. Y vamos a ver en el tema número 2, tiene el constitucionalismo liberal clásico, tiene entonces fuente en el constitucionalismo británico, fuente en la Constitución norteamericana y sus 10 enmiendas, y también fuente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada el 26 de agosto de 1789 en Francia. Entonces tiene una triple fuente, no es una legislación francesa. Lo que sí fue una copia francesa fue la legislación civil, procesal civil y criminal, llamémosle penal actualmente, pero esa es la legislación, no la fuente constitucional. Claudia, usted tiene el uso de la palabra, me pide la palabra. ¿Me pide? Claudia, Melanie y Jefferson, 3 personas con micrófono abierto, ¿están pidiendo la palabra? Bueno, de no ser así, cerramos la clase, queridos amigos, nos encontramos mañana. Dígame, Ángel. Doctor, sí, una consulta. En el artículo 124 de la Constitución Política del Estado, no es algo malo, se podría decir, que la Constitución esté ya delimitando, bueno, esté poniendo delitos en la Constitución, ¿no debería estar solamente en el Código Penal? No, porque es una decisión política, esa es la ventaja de una decisión política, que pueden estar, como habíamos visto, conceptos de fraseología o derechos meramente proclamativos. Todos tenemos derecho a la vida, ¿cómo se llama esto? El vivir bien, es proclamativo. Ha decidido nuestra Constitución poner delitos. No solamente ahí, tiene otras partes de delitos también, porque es una decisión política nuestra Constitución. No está académicamente sintetizada, no es un marco normativo académico, no está hecho para académicos. Siendo una decisión política, está estructurada para que pueda tener de todo. Y como hemos visto, también tiene derechos proclamativos, muchos derechos proclamativos, si quiere, fraseología jurídica, pero también tiene alguna parte de estructuración. ¿Y por qué tiene todo eso? Porque es una decisión política, no deviene de la racionalidad ni del aspecto académico. Ese es el motivo. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bien. Nos centramos entonces, mañana nos encontramos. Y con ello un saludo cordial. Hasta mañana. Hasta mañana, Doc. Hasta mañana, doctor. Gracias por la clase. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Que Dios lo bendiga. Hasta mañana, doctor.